a este 15º episodio de Jueves de Diván. El día de hoy hablaremos sobre la comunicación. Para las personas que no me conocen o es su primera vez viendo o escuchando este podcast, mi nombre es Vivian Flucher y soy psicóloga clínica y psicóloga deportiva. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la forma en la que transmitimos un mensaje a una persona y esa persona lo recepciona y responde creando cierto feedback. Entonces tenemos un canal de información y en la punta de ese canal tenemos al emisor y en la otra punta tenemos al receptor. Cuando cuando el emisor da esa información y pasa por el canal, entonces el receptor recibe, ¿no? Recibe y responde a esta información y así es como él se vuelve el emisor y al momento de hacer el feedback o la retroalimentación, el que era el emisor se vuelve a ser, empieza a ser el receptor. Y es así como en un ciclo empezamos a comunicar y esto pues bueno sigue hasta que paremos, hasta que no demos cierta información. La comunicación está siempre presente, o sea, está en todo momento, siempre estamos comunicando. Es más, hasta cuando estamos solos estamos comunicando, estamos proyectando cierta información, pero es verdad que necesitamos de un receptor para que la comunicación exista. Entonces, por más que lo hagamos solos, tiene que haber alguien que reciba ese mensaje, que esté pendiente de ese mensaje o que pueda interpretar este mensaje. Existen diferentes tipos de comunicación. Tenemos la más común, que es la comunicación oral o la comunicación verbal, que es cuando por medio de nuestras palabras, por medio del lenguaje, decimos algo. Luego tenemos la comunicación escrita, todo esto que tiene que ver con las letras. Y luego tenemos la comunicación no verbal. Sí, aunque parezca un poco raro, nuestro cuerpo también dice muchas cosas. Nuestras posturas, nuestros gestos. O sea, entonces la comunicación no verbal complementa tanto la verbal como también otro tipo de comunicaciones. Luego tenemos la comunicación visual, que es por medio de imágenes o por medio de videos. Y por fin tenemos la comunicación auditiva, que es por medio de música, por medio de sonidos, por medio de audios. Entonces, al final de cuentas, cuando estamos comunicando, podemos utilizar de todas o podemos utilizar solamente una. Pero mientras más utilicemos, estamos enriqueciendo la comunicación. La comunicación es algo importante, ya que son cosas que tenemos en nuestra mente, o sea, es algo que está ahí dentro de nosotros y que queremos transmitir. Es algo que es un poco subjetivo, porque si no sabemos cómo transmitirlo, no va a llegar de la forma correcta. Entonces también tenemos que saber cómo es que lo que estamos diciendo, aparte de ser muy claros en lo que queremos decir, también ver cómo es que influye en el receptor, porque si no sabemos cómo influye en el receptor, esto puede causar un problema en la comunicación. Y lo único que va a hacer es que va a distorsionar la información. Ahora con la tecnología empezamos a comunicarnos por medio de mensajes. Antes a lo mejor agarramos el teléfono, le marcamos a esta persona y hablamos, o sea, tenemos una comunicación verbal. Pero ahora con los mensajes de texto, pues entonces empezamos, ya no es como antes, y empezamos a mandar cositas, pero también empezamos a abreviar ciertas palabras. Entonces, al momento de abreviar las palabras, también estamos modificando la comunicación. ¿Por qué? Porque también a lo mejor si yo es una persona que me conoce o es una persona que vive en mi misma época o está en mi mismo canal, conoce mi contexto, me puede entender cuando yo abrevio una palabra. Pero ¿qué pasa si una persona no entiende este contexto? Pues entonces obviamente el mensaje no le va a llegar lo suficientemente claro. Aparte de que abreviamos las palabras, estamos empezando a usar emojis o emoticonos, GIFs y stickers para poder expresarnos. Entonces, es por eso que la comunicación se vuelve muy subjetiva. ¿Por qué? Porque si no sabemos relacionarlo al contexto, no vamos a lograr reaccionar o vamos a malinterpretar el mensaje. Entonces, es súper importante poder contextualizar lo que estamos diciendo para que esta persona que reciba el mensaje lo haga de forma correcta. Empezamos a sustituir, o sea, al final de cuentas empezamos a sustituir las palabras por imágenes que claro que tienen un significado y para mí tienen cierto significado, pero a lo mejor para otra persona tiene otro significado. Entonces tenemos que hacer el mensaje tan real, tenemos que hacer el mensaje súper claro. No sé si en algún momento ustedes jugaron a lo que era el teléfono descompuesto. Se trataba de que había una persona que tenía un mensaje y por medio de secretos, o sea, directamente al oído, le decía a otra persona y así sucesivamente hasta llegar al último. Y la última persona tenía que decir el mensaje. Entonces se da una comparativa del mensaje inicial con el mensaje final y ver cómo se modificaba. Entonces, pues obviamente ahí hay muchos emisores, hay muchos receptores
y hay mucha modificación en la información. Entonces ahora pasa esto. Si no contextualizamos lo que queremos decir, pues va a ser muy común que el mensaje llegue distorsionado. Entonces, pruébenlo, traten de hacer el teléfono compuesto si no lo han hecho. Si sí lo han hecho, traten de recordarlo cómo es que estos mensajes, esta dinámica hacía que los mensajes llegaran de una forma que no era la inicial, ¿no? Entonces, también es importante ver el impacto que tiene el mensaje y cómo es que percibe el receptor la información o cómo también, o sea, o ponte tú en el otro lado, ¿no? Ponte tú como receptor, o sea, cuál es el impacto que estás teniendo y cómo es que tú estás percibiendo esta información. Practica también, hay otra dinámica que yo hice y que suelo decir a pacientes o en talleres donde trabajo la cuestión de la comunicación, que es comunicarnos por medio de emojis, comunicarnos por medio de GIFs, comunicarnos por medio de imágenes. No meter palabras, no meter tampoco audios donde haya palabras, ¿no? O sea, simplemente todo por emojis o por imágenes y tratar de llevar una conversación muy fluida. Entonces, al final de la conversación, trata, o sea, compara qué es lo que tú querías decir, qué es lo que la otra persona quería decir y en realidad qué es lo que hubo, ¿no? O sea, qué tú interpretaste, qué interpretó la otra persona de lo que estabas diciendo y a ver qué resultados tiene, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo el impacto y cómo es que tú percibes cierta información. Es importante definir lo que queremos decir y transmitirlo de forma adecuada. O sea, imagínate cuando tú estás leyendo un libro. Cuando tú estás leyendo el libro, o sea, el escritor te está plasmando a ti, te está diciendo cierta información que tú lo estás imaginando, o sea, y te sientes como si estuvieras ahí presente, ¿no? Hay muchas veces que hasta los olores, los sabores, los vives. Entonces, esto es algo súper importante. Al momento, o sea, tenemos que ver cómo el escritor está viendo, ¿no? O sea, cómo transmite, cómo plasma esta información de forma adecuada, ¿no? O sea, esto es una comunicación asertiva, que es lo que tenemos que buscar y es lo que tenemos que llegar a hacer. La comunicación asertiva es una comunicación franca, directa y clara. Ojo, esto también siempre cuidando no herir los sentimientos del receptor o de la audiencia, porque también hay muchas veces que cuando somos muy directos o somos muy francos, pues a lo mejor podemos herirlo, ¿no? Entonces tenemos que respetar y tenemos que hacerlo todo de la forma más adecuada posible. Pero sí, siempre definiendo lo que queremos decir y transmitirlo de la mejor forma. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación? Les voy a dar ciertos ejercicios o ciertos tips para poder trabajar con la comunicación. Esto puede ser, o sea, si estás solo o estás acompañado, es importante describir algo, explicarlo, o sea, hacer una descripción profunda totalmente, ¿no? Si estás solo, hazlo por escrito o agárrate tu celular, agarra algo donde puedas grabarte, graba un audio, grábate un video y de ahí lo vas leyendo y vas viendo qué le puedes agregar. O sea, siempre buscar algo, una descripción mucho más profunda, empezar de lo más básico hasta lo más complejo. Ahora, si estás acompañado, pues entonces agárrate a esa persona y empieza a describirlo. Empieza a describir a la persona, lo que está a tu alrededor, algún objeto, alguna sensación, algún sentimiento, algo, pero trata de explicarlo igual, de lo más sencillo a lo más complejo. Y luego aprovecha también si estás con esa persona a darse feedbacks y decir, oye, pues mira, a lo mejor podrías hacer esto, o a lo mejor podrías modificar esto, o qué te parece si en lugar de repetir tanto una palabra, usas esto, o sabes que estás diciendo muchas muletillas. O sea, como estas cosas que te ayuden a mejorar tu comunicación. Si estás solo, pues hazlo tú mismo, ¿no? O sea, velo, analiza tus escritos, analiza tus videos, analiza tus audios y ve qué es lo que puedes mejorar y qué no puedes mejorar, ¿no? Pero recuerda, siempre lo básico a lo más complejo. Otra de las cosas que puedes hacer es tratar de buscar diferentes formas de decir algo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, imagínate que tienes un abanico de posibilidades. O sea, a lo mejor tienes 5, 10, 15, 20 posibilidades de decir algo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? De esas 20 posibilidades o de esas 10, redúcelo y velo reduciendo hasta llegar a una. Entonces, o sea, al final el mensaje es el mismo y tú sabes lo que quieres transmitir. Pero entonces, al momento de que tú analizas y ves de estas formas que lo puedo hacer, cuál es la mejor, pues entonces ahí vas a mejorar tu comunicación. O sea, ¿por qué? Porque ya estás siendo muy consciente y te está quedando muy claro de cuál es el mensaje más adecuado para dar. Entonces, es ahí donde podemos aprovechar, ¿no? Este abanico de posibilidades. Otra de las cosas que podemos hacer y que funciona mucho es leer.
leer enriquece muchísimo el vocabulario, ¿no? O sea, también, como dije, o sea, el escritor nos va a tratar de plasmar algo, nos va a dar cierta información que nosotros intentaremos percibirla como, o sea, de la mejor forma, ¿no? Entonces, si yo leo y aparte leo otros autores, o sea, no siempre leo el mismo, pues también voy a enriquecer mi vocabulario y me voy a llenar de más formas, de más palabras y también de formas de describir las cosas. Entonces, si eso yo lo veo, nos va a ayudar, me va a ayudar mucho. Voy a crecer vocalmente y voy a mejorar mi forma de expresarme, tendré más abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, como ven, todo va un poco de la mano, pero pues son diferentes cosas que podemos ir haciendo. Otra cosa que es importante trabajar es la vocalización. Siempre vocalizar bien. Esto te va a ayudar mucho a expresarte, o sea, a ver en realidad cuál es el movimiento de tu boca, sentir, escuchar los sonidos, ¿no? O sea, y qué pasa si no vocalizo bien, cómo se escucha, si es entendible, no es entendible. O sea, trabajar con eso te puedes poner enfrente de un espejo y practicarlo, ¿no? O sea, son como cosas que puedes ir viendo, pero sí que la vocalización es un factor fundamental en la expresión y esto nos va a ayudar muchísimo a lo que queremos transmitir. Otra cosa que podemos hacer, o sea, que es importante utilizar, es el cuerpo. No es lo mismo estar totalmente estático para decir algo que acompañarnos del movimiento corporal, ¿no? Entonces, esto tiene que sumar a lo que estamos diciendo, ¿no? Y tiene que ir con coherencia con lo que estamos diciendo. Aparte, si estamos estáticos, pues en realidad es cero creíble el mensaje, pero si nos estamos moviendo y si lo estamos acompañando con gestos, con movimientos, pues la verdad es que va a ser muchísimo más creíble este mensaje y no se va a quedar solamente en algo que no cause ningún impacto en el receptor. Otra cosa que es muy importante que tenemos que cuidar es la proximidad, ¿no? O sea, calcula la distancia, tienes que tener una distancia adecuada. No tiene que ser ni muy cerca donde le quites el espacio personal al receptor, como tampoco tiene que ser algo muy lejos, porque si estás muy lejos, al final no te va a escuchar bien, vas a tener que gritar y la comunicación no va a ser adecuada, ¿no? Entonces, siempre busca una distancia buena, ya sea o muy cerca, o sea, que no sea ni muy cerca ni muy lejos, ¿ok? Entonces, busca, mide, ve y ya tú sabrás cuál es la adecuada. También, si eres una persona que a lo mejor habla muy bajito, pues te tienes que acercar un poco más. Si eres una persona que habla muy fuerte, pues igual y tienes que alejarte un poquitín, ¿no? Entonces, sabelo, tú ve midiendo tus distancias y qué es lo mejor. Otra cosa que tenemos que hacer es estar pendientes de lo que hace la otra persona y de cómo reacciona ante lo que tú estás diciendo. Como también estar pendiente tú mismo de cómo es que tú reaccionas y cómo es y qué cosas haces cuando una persona te está comunicando, ¿no? Entonces, al estar pendiente, estamos activando nuestro cerebro y también estamos como que estamos en un estado más de alerta. Entonces, a lo mejor hay muchas cosas que no nos damos cuenta en su momento, pero cuando estamos pendientes nos empezamos a verlas y empezamos a modificar ciertas cosas que pueden perjudicar nuestra comunicación, ¿no? Entonces, como dije, también es importante grabarte, escucharte, ponerte enfrente de un espejo, revisa lo que haces, revisa lo que estás hablando y ve cómo también tú estás reaccionando ante esta información, ¿no? Entonces eso te va a ayudar mucho a estar pendiente, a estar alerta, a mejorar las formas y a mejorar la comunicación. Otra cosa, por ejemplo, para los conferencistas, para los músicos, para las personas que tengan una audiencia muy grande, pues es importante que focalizarte en un punto, en un inicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tienes que presentarte a varias personas, te pones un poco nervioso. Y si estamos nerviosos, el mensaje no va a ser lo más adecuado o lo más claro posible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que focalizarnos en un punto y ya cuando tenemos ese punto focalizado, empezar a hablar, empezar a expresarnos. Y ya poco a poco tú vas a empezar a moverte, vas a tener tu comunicación va a empezar a fluir, tu información va a empezar a fluir, pero o sea, ya bajaste tus nervios, que eso es lo primordial, ¿no? Entonces, si estamos nerviosos, el mensaje no va a ser el adecuado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabarnos, se nos van a olvidar cosas, podemos cambiar palabras, ¿no? Entonces, mejor procurar bajar estos nervios y luego ya lo demás va a fluir poco a poco, va a fluir solito, ¿no? Entonces, también es por eso que cuando tú te grabas, cuando tú te escuchas, te va a ayudar también mucho para este tipo de situaciones, cuando tienes mucha gente con la quien tienes que hablar o tienes que transmitir un mensaje, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer es también jugar con el tono de voz, o sea, disminuir, o sea, alzarlo, disminuirlo y ver qué está pasando, ¿no? O sea,
es como también cuando tú estás haciendo un mensaje o cuando estás haciendo por medio de imágenes, pues esto es un poco complicado porque no sabes, o a lo mejor si yo escribí en mayúsculas, la persona lo puede interpretar de otra forma, piensa que la estoy regañando, le estoy alzando la voz, o sea, o yo estoy enfadada o algo, ¿no? Pero cuando estamos hablando sí es importante tener como altos y bajos. ¿Por qué? Porque esto va a mantener la atención de la persona. Entonces, no lo vamos a perder, no se va a distraer. Si eres muy monótono, es muy probable que la persona se canse y luego no tome el mensaje, o sea, no capte todo el mensaje, ¿no? Entonces, al final, pues hay una distorsión ahí en la comunicación. Así que lo mejor es que puedas interactuar con esto, o sea, y tener altos y bajos, como también es hacer uso de tu cuerpo, moverte, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos puede ayudar bastante. Otra cosa también importante es hablar como si le estuvieras hablando a un niño. Ojo, hablándole a un niño no quiere decir que le estés hablando como si no entendiera las cosas o que hablaras como lento o que hablaras como si la persona fuera una persona retrasada, ¿no? O sea, es el hecho de hablarle como un niño es porque a los niños tratamos de explicarle más las cosas. Entonces, somos como más específicos, somos más cuidadosos al decir las cosas. Entonces, lo pensamos antes y luego ya lo sacamos. Y es ahí cuando, si nosotros queremos describir algo, aparte de que tenemos que describirlo a profundidad, pues también si nos imaginamos que es como hablándole a un niño, pues nos va a ser mucho más fácil poder expresarnos. Y luego también nos vamos a dar cuenta de que, o sea, a los niños no les hablamos con tanta complejidad, ¿no? Entonces nos vamos a cosas más simples, cosas muchísimo más claras. Entonces esto también nos va a ayudar muchísimo a nuestra comunicación, porque hay muchas veces que por estar con adultos queremos meter ahí un vocabulario que a lo mejor ni siquiera sabemos manejar bien. Entonces, imagínate que se lo estás diciendo a un niño y cómo es que lo va a percibir, ¿no? Entonces, también esto te puede ayudar mucho. Otra de las cosas que debemos de hacer es pensar antes de decir, ¿no? O sea, estar serenos y comunicar siempre, siempre, siempre lo que está pasando o lo que estamos sintiendo. Porque si no lo estamos, si no nos comunicamos, si no decimos lo que estamos sintiendo, lo vamos guardando y es como si tuviéramos un vasito, ¿no? O una cajita y se va llenando y se va llenando y se va llenando y llega un punto en el que ya no cabe más y explotamos. Entonces, al momento de explotar, lo único que estamos haciendo es que no estamos comunicando de forma adecuada. ¿Por qué? Porque empezamos a sacar toda la información sin ningún filtro. Entonces no tiene ningún sentido y el mensaje que también que estás mandando es erróneo, o sea, o lo van a percibir mal o lo van a malinterpretar y en realidad tampoco es lo que tú quieres decir. Así que es mejor que siempre tratemos de decir y de expresar lo que sentimos, lo que está pasando, para que no lleguemos a este punto en el que explotemos y todo sea más complicado o no se dé la información que en realidad queríamos dar, ¿no? O sea, ojo, también, si tú estás en un momento en el que estás muy triste o estás muy enfadado, no es necesario, o sea, yo entiendo que sí, que siempre debemos de buscar expresarnos y sacar lo que estamos sintiendo, pero si en ese momento no te sientes capaz, no estás consciente o no tienes control de lo que vas a decir, o sea, no pasa nada, guárdatelo un poco y luego ya lo expresas con esa persona o lo expresas a ti mismo por medio de un escrito, por medio de un dibujo, por medio de un audio, o sea, lo que tú quieras, pero siempre exprésalo, no lo guardemos ahí, no tratemos de guardarlo todo el tiempo porque luego al final todo eso que está pasando, todo eso que estamos sintiendo, eso que estamos pensando, lo vamos a sacar de una manera no tan adecuada, ¿no? Otra de las cosas que podemos hacer también es tener mensajes cortos. Podemos tener una comunicación súper larga, o sea, y no pasa nada, pero siempre con mensajes cortos, mensajes que sean claros, mensajes que sean directos, como la comunicación asertiva, ¿no? Pero, o sea, si nosotros empezamos a hablar de algo que a lo mejor es o sea, de un punto A a un punto B, pasamos por todo el abecedario antes y luego llegamos a la, ¿no? Al punto B. Entonces, no, hay que hacer mensajes claros. Entonces, te hacemos un mensaje del A al B y luego pasamos de un B al C y del C al D y así sucesivamente, ¿no? Entonces, mensajes cortos, mensajes claros y esto va a ayudar muchísimo a la comunicación. Otra cosa que también hay muchas personas que se les complica el hecho de hablar o no saben cómo expresar lo que están sintiendo. Entonces, aprovechemos de otros medios, ¿no? O sea, si escribir tampoco nos funciona, pues empecemos a dibujar, empecemos a crear sonidos, empecemos a hacer música, empecemos a tocar instrumentos, empezamos a hacer esculturas, ¿no? O sea, hagamos algo que exprese cómo nos estamos sintiendo. Entonces,
empecemos a cocinar. También el cocinar nos puede ayudar mucho a expresar lo que estoy sintiendo, ¿no? O sea, el cómo va a quedar. Entonces, juguemos con este tipo de cosas, utilicemos otros medios que nos ayuden a expresarnos. Esto nos va a ser de mucha utilidad para poder mejorar nuestra comunicación, ¿no? Entonces, si no se te dan bien las palabras, pues busca otras alternativas. Y luego, ¿qué pasa? Porque al final de cuentas, cuando tú estás haciendo esto, ya cuando lo tienes que explicar. Entonces vas a buscar las palabras adecuadas para poder explicar eso que hiciste, ¿no? Entonces esos otros medios al final te van a ayudar a poder expresarte, a tener más abanico de posibilidades de decir algo y luego vas a escoger la adecuada y va a ser ahí cuando ya vas a mejorar tu forma de comunicar, ¿no? Tu comunicación. Otra cosa que es súper importante es tener coherencia entre lo que piensas, dices y haces, ¿no? O sea, que va también englobando un poco de lo que hemos hablado. O sea, yo no puedo pensar algo y decir otra cosa diferente y hacer algo diferente. Todo tiene que tener un equilibrio, todo tiene que ir en la misma dirección, tenemos que ir en el mismo canal, ¿no? Entonces, trata de pues ser coherente en estos tres aspectos. Entonces, si pienso algo, veo cómo lo voy a decir y también tengo que actuar conforme a lo que estoy diciendo y a lo que estoy pensando, ¿no? O sea, no lo dejes ahí a un lado. Y por último, es importante también tener una dirección al momento de hablar. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si yo estoy hablando con una persona, tengo que enfocarme en esa persona, tengo que dirigirme a esa persona. O sea, mi comunicación tiene que ir hacia ella, hacia esa persona. No puedo dirigirme hacia un lateral o hacia arriba o hacia abajo cuando estoy hablando con alguien, porque entonces el mensaje no va a ser claro. ¿Por qué? Porque no está direccionado a donde quiero mandar este mensaje, ¿no? O sea, entonces, también, si es como, o sea, a lo mejor te estoy hablando, pero estoy aquí con mi celular mandando un mensaje, pues, o sea, en realidad mi mensaje no está siendo nada claro, entonces se está yendo en otra dirección. Entonces, tenemos que direccionar siempre estos aspectos, ¿no? Como también el receptor. El receptor tiene que tener o sea, tiene que estar pendiente del emisor, ¿no? O sea, no quiere decir que te le quedes viendo fijamente y no le quites la vista. Pero pues sí, como que presta la atención, fíjate bien en todo lo que está haciendo, ¿no? O sea, estate al pendiente de tanto su lenguaje, verbal como no verbal, y de las cosas que está haciendo, porque esto va a ayudarte muchísimo a mejorar la comunicación y también después a ti te va a ser muchísimo más fácil poder expresarte, ¿no? Entonces, direccionemos nuestro mensaje, direccionemos en cada momento nuestra comunicación y esto nos va a dar nos va a ayudar, ¿no? A la forma de expresarnos y a la forma de transmitir algo. Así que recordemos que busquemos siempre una comunicación asertiva, una comunicación que sea directa, una comunicación que sea clara, ¿no? Pero sin agredir al otro. Es normal también que una persona si está con mucho público, pues bueno, tenemos que movernos, ¿no? Y tenemos que dirigirnos a otras personas y hacia otros lados, pero al final siempre estás volteando, o sea, siempre estás direccionando tu comunicación al receptor. Entonces, cuidemos estas partes, mostremos también interés, estemos atentos en lo que está pasando a nuestro alrededor, cómo está percibiendo la persona. Y también pues los invito a hacer este tipo de dinámicas donde veamos diferentes formas de comunicación y cómo es que lo percibimos, qué impacto tiene con nosotros y en realidad si llega el mensaje o no llega el mensaje como lo estábamos buscando, ¿no? Y pues bueno, o sea, siempre trabajar y buscar expresarnos cada vez mejor, ¿no? O sea, definir las cosas. Recuerda, de lo simple a lo más complejo, pero esto nos va a ayudar muchísimo. Lee, ve videos, ve películas, algo documentales, ¿no? O sea, cosas que te ayuden a enriquecer tu vocabulario, no te quedes simplemente en lo que tienes. Y luego también busca, o sea, recuerda de hablarle como si estuvieras explicándoselo a un niño. Vas a ver que la comunicación es muchísimo más fácil de lo que pensamos. Muchas veces lo complicamos más de lo que es, ¿no? Entonces, em, mejoremos nuestra comunicación. Si mejoramos nuestra comunicación, el mensaje va a llegar de la forma más adecuada y pues esto va a ser muchísimo más productivo a que tengamos malinterpretemos o tengamos información errónea. Este ha sido el tema de la comunicación. Espero te haya gustado, espero haya quedado muy claro. Si te quedaste con alguna duda, algún comentario o te gustaría algún tema en específico, por favor pónmelo ahí en los comentarios y con mucho gusto lo trabajamos. Muchas gracias por otro jueves de Diván. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.